Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Quien Resulte Responsable, periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Soy Carlos Félix y es un placer saludarle desde Cuernavaca y para todo el país, buscando a quien resulte responsable. Es noche del jueves, ya 25 de junio del 2015, y hoy queremos mandar un saludo muy afectuoso a la gente de mar. La Organización de las Naciones Unidas marca hoy como efeméride internacional el Día de la Gente de Mar. Sí, los pescadores, sí, los comerciantes, sí, los hombres y mujeres que extraen el petróleo de las entrañas de la tierra, quienes se dedican a salvaguardar las costas, los guardacostas, los biólogos marinos, los oceanógrafos, y esto no es casual, porque hoy se recuerda el fallecimiento de Jacques-Yves Cousteau, este biólogo marino francés que tuvo como lugar predilecto de investigación y de estudio el Golfo de Baja California. El hombre que estudió la vida marítima, las profundidades del océano, que junto con su submarino el Calipso creó una época, y en honor a él, hoy es el Día Mundial de la Gente de Mar. Hoy también se cumplen 6 años de la muerte de Michael Joseph Jackson, el rey del pop. Este hombre controvertido, este hombre que fue un emblema de la música norteamericana y que tuvo el privilegio pues de trascender a su muerte, su música, sus récords, sus conciertos, su vida privada que fue muy pública, sus acusaciones en torno a pederastia, su constante cambio fisonómico, su no aceptación, sus amigos, sus amores, sus hijos que sufren la pérdida de un padre. Hoy se recuerda a 6 años de su partida a Michael Jackson. Hoy tenemos mucha información para usted. Tendremos un enlace hasta Culiacán con el director general de Quien Resulte Responsable, Federico Mayorga. Vamos a platicar con Oxfam México, esta organización no gubernamental que ha estado muy activa y que ha tenido ya aciertos, campañas y vinculación con la sociedad. Nos van a hablar acerca de un estudio bien interesante, aunque de suyo gravísimo. ¿Cómo está la desigualdad económica en nuestro país? Los ricos más ricos, los pobres cada vez más pobres, paupérrimos, y vamos a ver qué alternativas hay, porque una de las condiciones que destacan a Oxfam sobre otras organizaciones similares es que ellos estudian el factor, el asunto, el problema, dan cifras contundentes, pero también dan propuesta de solución. Y eso es muy valioso porque entonces permite un escenario para la recomposición. Hoy también recordamos un hecho que para muchas personas puede haber sido ficción, pudo haber aparecido en alguna película del viejo oeste, pero que de hecho fue real. Era 1876 cuando en un lugar que se llama Little Big Horn en Montana, Estados Unidos, el general Custer y sus soldados fueron masacrados por indios Sioux al mando de su líder, el jefe Caballo Loco, que sí existió. ¿Usted sabe de dónde viene el término Big Brother, la palabra, el concepto del gran hermano? Y sí, bueno, claro, de un programa de televisión en donde se hacía uso o mal uso del voyerismo, esa pasión, ese gusto de los demás por ver, por fisgonear, por meterse en la vida de los demás. Pero el término de Big Brother viene de una novela de George Orwell, un autor británico que en 1948, publicado en 1949, presenta la novela 1984, es decir, le cambió los números del 48 al 84, y él avisoraba un mundo futurista en aquel entonces, en donde el gobierno, el nuevo orden mundial, era completamente totalitario, y el encargado de verificar lo que pasaba en todos los lugares era el Gran Hermano, era este ente tecnológico
que verificaba de qué hablaba, con quién hablaba, qué hacía uno. Y eso no está lejos de la realidad. Usted sabe, y aquí se lo informamos, que el gobierno francés ha manifestado su indignación porque lo mismo que hizo Estados Unidos con Alemania lo hizo con Francia, con el gobierno amigo de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, y el buen amigo y buen vecino de Estados Unidos dice no, no es cierto. Y las pruebas ahí están, que sí han espiado, han interceptado llamadas, conversaciones, documentos. Wikileaks lo hace público y el desmentido pues llega tarde, y una vez más se habla de lo que tanto se ha acusado, que Estados Unidos a través de Google, a través de YouTube, a través de Twitter y Facebook ha aprovechado esas plataformas para enterarse en aras de proteger al mundo, porque ellos se constituyen como la policía del mundo, de la guerra, del terrorismo y otras amenazas. Así que como vemos, todo está concatenado, todo está de la mano, así que en este aspecto, pues siempre buscamos unir los puntos. Y quien ha unido los puntos y quien ha estado presentando, le decía al principio del programa, estudios muy contundentes, es Oxfam, esta organización no gubernamental que en nuestro país también ha tenido mucho contacto con la sociedad y que ha presentado un estudio con referencia a la desigualdad extrema que se vive en nuestro país. Así que tengo mucho gusto en saludar vía telefónica a Rocío Stevens, quien es gerente de campañas de Oxfam México. Rocío, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy interesados en conocer los alcances y quizás más que los alcances, las reacciones de este estudio que ustedes presentan, en donde marcan que pese a que México es la economía número 14 del mundo, pues la pobreza es una constante, más de 50 millones de personas viven en esta situación y en cambio tenemos a 3 o 5 de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué está pasando? Así es, esa es la pregunta, ¿qué está pasando? Y lo decías bien, se han unido puntos, porque aquí los 3 puntos que se están uniendo es la relación entre desigualdad extrema, bajo crecimiento, pobreza, y por el otro lado, la otra cara de la moneda, riqueza extrema también. Entonces, pues, lo que nos informa Gerardo Esquivel en este estudio que hizo para Oxfam México es que la desigualdad en México es hoy extrema. Hay una altísima concentración del ingreso y de la riqueza en una minoría, y el resto de la población todavía permanece en pobreza. 53.3 millones es la cifra de pobreza multidimensional, pero hay una gran gama de matices entre los que son los pobres extremos de México, los pobres alimentarios, los pobres por ingresos, las clases medias y los extremos de la población de altas afluencias económicas. ¿De dónde viene este fenómeno? Porque esto no se creó de la noche a la mañana. La oligarquía preponderante de nuestro país tiene un origen, una fuente, y la incapacidad de los gobiernos, de los sistemas, de las plataformas, de la propia sociedad por frenarlo. Sin duda, y definitivamente no es algo que se haya creado de la noche a la mañana. Tiene años de construcción a partir de un sistema político y un sistema de desarrollo también, que ha beneficiado crecientemente y constantemente las reglas del juego en manos de unos pocos y que evita que el resto de la población acceda a los mismos niveles tanto de ingreso, pero también de derechos, de oportunidades básicas en la vida como la educación, la salud, el empleo, el salario digno. Se habla en el estudio de cómo estos hombres que son los más ricos del mundo según Forbes y según pues, la realidad, acaparan, por ejemplo, en su riqueza del 6 al 9% del Producto Interno Bruto con sus ganancias. Así es correcto. Y lo más importante de ese dato es que las ganancias de estas personas en realidad tienen muchos años de vida para gastarlas, pero hay gente en este país que todavía hoy se va a ir a dormir sin haber comido. Entonces, el hecho de que la desigualdad esté mermando el crecimiento económico de México e impidiendo terminar con la pobreza, pues nos indica que México tiene que actuar, tiene que cambiar y tiene que activarse definitivamente porque es posible revertir la situación. Sí, es posible, quisiéramos encontrar la fórmula. Acaban de darse los comicios electorales en donde la gente marca su hartazgo del sistema político representado por los partidos, confía más en los ciudadanos de a pie, a veces sin experiencia, pero con la bandera de la honestidad,
y esto pudiera ser quizás un punto de partida. Sin duda, yo creo que en toda la diatriba electoral que vimos en los últimos meses, pues es evidente que la población está buscando otras opciones, y definitivamente una de esas opciones es, específicamente hablando del tema de desigualdad, pues tiene que ser las políticas públicas. Sí, si no hay una política pública que sobreviva a los pasos sexenales o los trienios de un partido político a otro, la alternancia, y se queda blindado para las próximas generaciones, seguiremos produciendo pobres, como bien lo remarcas, alimentarios, los niños de la calle, en la calle, la no generación de empleos, lo que ustedes marcan como un círculo vicioso de la desigualdad y la captura económica y política. Así es, y es muy interesante el tema de producir pobres, ¿no? Porque en México podríamos decir que la pobreza se hereda, igual que se puede heredar la riqueza. Recientemente el estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias también apuntaba que en México la movilidad social es prácticamente nula. Si tú eres una persona que naces pobre y tu papá, tu mamá no tuvieron educación, la probabilidad de que tú superes esa situación es baja. Sí, por supuesto, el destino, el futuro no es nada halagüeño ni promisorio. Ustedes lo marcan en el capítulo de consecuencias económicas y sociales de la desigualdad y la captura política. Así es, una de las consecuencias, pero también se puede entender como una de las causas de la desigualdad extrema que estamos viviendo en estos momentos, es la excesiva e indebida influencia de las élites en la política, en las ideas, en las instituciones, en general en la construcción del debate público, pero también en la toma de decisiones. Esto ha provocado que en muchas ocasiones los gobiernos fallan a sus ciudadanos por servir intereses creados. Pero la buena noticia, Rocío, es que además de lo devastador de este estudio que nos vuelve a ubicar en esta lamentable realidad, es que ustedes proponen 5 puntos centrales para trabajar en contra de la desigualdad. Así es, son 5 puntos centrales, están en el informe y les invito también a que revisen la petición que vamos a enviar a los miembros del Congreso en www.cambialasreglas.org, y tiene que ver con salarios dignos, un Estado que gaste con sentido, que gaste para focalizar en la salud, la educación de calidad, en medidas de transparencia y rendición de cuentas y en políticas fiscales que sean verdaderamente progresivas. De alguna manera hay una política aspiracional con las reformas estructurales que se han impulsado, en donde vemos repetirse continuamente estos puntos que ahora tú mencionas y que son como que la llave para lograr revertir la desigualdad. El asunto es que no han cuajado o no se les ha permitido funcionar adecuadamente. Sin duda, el debate público en México ha estado tremendamente concentrado en las reformas, como si las reformas, porque se hicieran, fuesen una fórmula mágica que de inmediato revierten las cosas, pero tenemos que discutir mucho más a fondo cuál es el sentido de esas reformas. Muchas de las reformas, la energética, por ejemplo, la fiscal, sin duda, no tocaron los intereses de las grandes corporaciones en México. Mientras tengamos políticas y políticos que no estén dispuestos realmente a trabajar por la mayoría de los ciudadanos, no vamos a salir de este círculo vicioso. Ante este diagnóstico de Oxfam, ¿México es un estado fallido? Pues no quisiéramos pensar que México es un estado fallido, porque tenemos 99% de personas que buscarán un México mejor y que seguramente comparten que la indignación que vive México en este momento tiene que convertirse ya en acción. Sí, eso es lo que tenemos que hacer y esa es la propuesta de Oxfam. ¿En dónde pueden encontrar, Rocío, este estudio completo con los antecedentes, con el diagnóstico, con las propuestas incluso de solución? Lo pueden encontrar en www.cambialasreglas.org y en www.oxfammexico.org. Pues te agradezco mucho la conversación, la luz que has puesto sobre el tema que nos ha simbrado. Empezó como noticia, ya es motivo de estudio y análisis, de preocupación, por supuesto que sí, pero la alternativa está ahí y está en manos más que del gobierno, de los ciudadanos, impulsar que esto cambie. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches a Rocío Stevens,
la gerente de campañas de Oxfam México. La desigualdad extrema condiciona el futuro del país, es lo que sostiene esta organización no gubernamental. Nada más le quiero platicar que Oxfam es una organización que trabaja desde hace más de 70 años en más de 90 países y que su búsqueda es encontrar los mecanismos para tener sociedades más justas a través de las estrategias de investigación, como esta que presentan, campañas para concientizar a las personas, a presionar a que el cambio se dé, desarrollar proyectos innovadores en los terrenos de la desigualdad y la pobreza, y como ya lo hemos comprobado también, porque hacíamos memoria, que hace unas semanas aquí tuvimos a la presidenta de Oxfam México hablando del tema de los sismos en Nepal, y uno de sus puntos primordiales es proporcionar ayuda humanitaria ante desastres y emergencias. Así es de que échese un vistazo a este estudio, platíquelo y compártalo con nosotros a través de redes sociales, correo electrónico y mucho más. Es tiempo de una pausa, pero enseguida volvemos con mucho más de Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Pues es parte de la reprobación, ¿no? Es decir, y de la desmemoria y del miedo de esa parte ciudadana a votar en blanco, ¿no? Tienen miedo a aceptar lo que ya estamos viviendo, que es la ausencia de gobierno, la ausencia de Estado, y para llenar ese vacío, pues prefieren mandar un voto de protesta eligiendo a un extraño candidato, ¿no? Pues sí, porque por desgracia Cuauhtémoc, no es que un futbolista no tenga la altura para gobernar, no está, por desgracia Cuauhtémoc vino, no es un agente de aquí, vino como un mercenario, se le pagó para poder representar eso, no vino por convicciones políticas, por lo tanto no, y bueno, tiene un pasado bastante violento, no nos garantiza que va a ser un buen gobernante, por desgracia, pero hay que leer ese voto y hay que sumarlo al voto de la reprobación, al voto que acusa a las partidocracias, ¿no? Ese futbolista no se destaca de lo que han sido los funcionarios de gobierno, gente muy ignorante, gente muy inculta y gente que usa los cargos políticos para asuntos personales, asuntos de partido o asuntos con el crimen organizado. Entonces, pues, probablemente el perfil de Cuauhtémoc no se diferencia mucho de los otros. Esto fue Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. Pues dos cosas. La primera, yo no sé usted, pero como que se extraña el sombrero de Javier Sicilia, ¿no? Ese sombrero tipo Indiana Jones que trajo consigo durante las caravanas en el nacimiento y desarrollo del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Ahora tiene una función en la Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde siempre ha estado vinculado a esta máxima casa de estudios morelense. Y por otra parte, pues es más lapidario no se puede, ¿no? Más lapidario no puede ser. Cuauhtémoc Blanco no tiene vocación política, vino aquí por intereses, lo trajeron, no es de aquí, no hay un arraigo. Nunca, aunque el siempre y el nunca son casi malas palabras, nunca expresó su interés por la política. Lo más que dijo fue en algún momento querer aspirar, creo que estoy acá, ¿no? Sí, gracias. Lo más que dijo fue, acabada mi carrera deportiva como futbolista, pues voy a ver si presento el examen para ser entrenador. Creo que eso fue lo más que dijo de su futuro. Pero Javier Sicilia va más allá. Dice, pues no nos extrañemos, Cuauhtémoc Blanco sí encaja en el perfil. Gente ignorante e inculta que se sirve de los cargos para enriquecerse y no le augura el mayor o el menor de los éxitos en su desempeño como presidente municipal de Cuernavaca, ahora que ya fue electo. Él, por cierto, ofreció una conferencia de prensa, ayer se lo informamos, en donde dice, ya regresé, andaba de luna de miel, se toma la foto con la constancia de mayoría, ahora sí como alcalde, y aprovecha para anunciar que se va de vacaciones, pero que no nos preocupemos, que regresa en agosto, ya para empezar la entrega-recepción, para empezar a ver quién va a poner en el gabinete,
que no va a renunciar, que aunque hay buenas intenciones y muchos deseos de que él renuncie y le ceda su lugar a otro, no lo va a hacer, y que no sabe tampoco si su señora esposa será la presidenta del DIF Cuernavaca o no. O sea que hay más preguntas que respuestas con el tema de Cuauhtémoc Blanco y el juicio lapidario que hace Javier Sicilia del Cuau, el exfutbolista profesional. Y ahora, aunque usted no lo crea, si alguien hubiera dicho en enero del año 2015 el presidente municipal de Cuernavaca va a ser un futbolista profesional, no, hombre, lo hubiéramos tirado a Lucas, ¿no? Pero pues ahí está la dura y terca realidad. Y la realidad habla de que la mujer está teniendo un papel preponderante en la vida de la sociedad, los candidatos independientes también, y por ello, para platicar del tema y para ver su agudo análisis político, saludo con gusto y afecto a Marcos Pineda. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, es un placer saludarte a ti y a todo tu amable auditorio que nos hace el favor de su atención. Oye, mi querido Marcos, pues desde tu óptica conocedora, tú que has sido un estudioso de la sociedad, de los partidos, de las instituciones, de las variables en la medición de las preferencias electorales, de gustos, de inclinaciones, ¿qué experiencia, qué lección nos dejan las elecciones de este 2015 a nivel nacional y sobre todo pues aquí en Morelos? Es un fenómeno muy interesante. Ha habido una lucha que han dado las mujeres a través de el esfuerzo individual por algún lado, pero también del esfuerzo colectivo, organizaciones, muchas de ellas de izquierda, no hay que descartarlo, también organizaciones que ya tienen años trabajando en pro de la mujer, de que tenga un papel cada vez más protagónico en la sociedad, en la economía. Vemos más mujeres empresarias, vemos más mujeres políticas, vemos más mujeres en la administración pública. Hoy, por ejemplo, estamos estrenando una serie de criterios que ya tuvieron una influencia específica en lo que será la conformación de los próximos congresos locales, del Congreso Federal, y es esta idea de la paridad de género. A diferencia de la idea que se originó hace algunos, que será ya alrededor de unos 20 o 30 años, que empezó a tener un peso muy importante, la equidad de género, es decir, que se tuviera igualdad de oportunidades para competir. La paridad de género lo que pretende es que haya igual número, es decir, igual cantidad, igual proporción de hombres y de mujeres en determinados puestos de la administración pública. Hay un debate ahí de si eso es justo o no es justo, que si depende o no de las cualidades, del desempeño de cada uno. Uno de los argumentos, incluso de las mismas mujeres que han estudiado estos temas, dice que no debería ser forzoso que fuera un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? O 5 y 5, ¿no? No, sino que debía ser también en función de las cualidades, de las capacidades, de las experiencias de cada uno, independientemente de si son hombres o si son mujeres. Oye, ¿en qué otro país se da de manera tan tajante la paridad así como tal, 50-50? Ninguno. Nuestro país es pionero en ese sentido. Lo que existe son una serie de acuerdos internacionales desde la cumbre de Copenhague. En la cumbre de Copenhague, los países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas llevaron a cabo una serie de acuerdos en torno a la participación de la sociedad civil, el apoyo a las víctimas del maltrato intrafamiliar. Hay otra cumbre muy importante en donde se firmaron también una serie de acuerdos internacionales que México también firmó, y que fue la cumbre de Pekín. Sí. Sin embargo, todas estas cumbres y todos estos tratados internacionales no han tenido un reflejo legal, un reflejo jurídico, como lo está teniendo en nuestro país en estos momentos. Va a haber un debate del que debemos estar muy pendientes en los próximos días. Primero en los tribunales estatales, en donde ya hay legislaciones locales que han incorporado esta idea de la paridad de género, y hay quienes no están conformes. Pues, ¿por qué? Pues porque no quedaron por ser hombres, y entonces fueron desplazados de estos lugares y se les dio preferencia a las mujeres en función de estas leyes que se han incorporado. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia, y vamos a ver si después de eso todavía no se busca otras instancias. Ya desde que Jorge Castañeda, cuando le negaron el registro como candidato independiente, se fue hasta el Tribunal de la Haya y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues ahora es probable
si hay quienes queden inconformes con lo que digan las autoridades mexicanas acerca de la paridad de género y la distribución, sobre todo de las diputaciones y de las diputaciones plurinominales que están en juego, pues a ver si no llega hasta estos tribunales, ¿no? Hasta los tribunales internacionales, que no son vinculantes, es decir, lo que resuelvan estos tribunales no es forzoso que lo acaten. Pero si estás adherido, hay cierta obligación moral de acatarlos, ¿no? Se exhiben, es decir, si un tribunal internacional dijera, no, pues estuvo mal aplicada la equidad de género, o lo contrario, estuvo bien aplicada la equidad de género, y el país afectado, en este caso nuestro país, no acata las resoluciones, no se suma a esa resolución, pues es exhibido de manera internacional. Mira, tienes razón, el debate es muy amplio, y es entendible que se ha buscado que la mujer tenga un lugar digno, así lo calificamos, porque durante mucho tiempo pues era considerado un ciudadano de segunda, no tenía la oportunidad ni de votar, mucho menos de ser votada, de participar en la toma de decisiones. Luego se dieron las cuotas de partido, donde al menos un 30% podía aspirar a una candidatura, pero hoy pareciera que nos hemos ido al extremo, en donde forzosamente tenga o no la capacidad, y eso no es una cuestión de género, no tiene nada que ver que si es hombre o mujer, tenga o no las aptitudes, las habilidades, la carrera, la sensibilidad, tenga una posición. Lo que vendría entonces, dicen algunos detractores de esta paridad de género, es que entonces ahora habría que ir pensando en poner un 20%, 25% para jóvenes, porque pues tienen que estar representados, u otro 25% para la comunidad lésbico gay, porque también tienen que tener una voz ahí. Entonces estaríamos cayendo en el extremo de la reglamentitis, en lugar de que los mejores hombres y mujeres compitan por una candidatura y que gane mejor el puesto quien convenza. Sí, mira, y te lo voy a poner en términos de números, esto que comentas. La sobreregulación, pues no sería, primero, ni funcional, ni sería tampoco justa. Digo, ¿con qué criterio dices? ¿Poblacional? O sea, de acuerdo a la cantidad. O sea, sería algo muy complejo, y la sobreregulación nunca ha sido funcional en ningún régimen, Siempre ha llevado a complicaciones de tipo burocrático. Ahora, pongámoslo en números. Después de las elecciones federales y de algunas elecciones locales, los que estamos dedicados a la cuestión de las mediciones, a los estudios sociodemográficos, a las encuestas, pues, hacemos una serie de mediciones que le llamamos postelectorales. Y ahí estudiamos por qué votó la gente como votó. Es decir, qué fue lo que hizo que una persona se decidiera votar por un partido o por otro, por un candidato o por otro. ¿Y qué crees que es lo más llamativo ahora que se estrena la paridad de género? Que si bien la mitad de los candidatos, por ejemplo, a diputaciones y a municipios, fueron mujeres y la otra mitad fueron hombres, los que ganaron fueron hombres, mayormente las diputaciones y las ganaron los hombres. ¿Y quién crees que fue la población que mayormente votó por los hombres? Las mujeres. Las mujeres, efectivamente. Entonces ahí es donde dices, vamos a ver, ¿está funcionando o no está funcionando esto de la paridad de género? No está funcionando, por supuesto que no. Nos hemos ido al extremo en aras de regular, de vernos democráticamente abiertos o políticamente correctos. Y yo tengo un profundo respeto por la mujer, sus capacidades, por su posición de liderazgo, por su característica de honestidad, pero no a fuerzas, no legalizado de esta manera, que yo creo que a ellas también no les supo del todo bien, aunque hubo quien trató de aprovecharse de la coyuntura, Marcos. Sí, así es, efectivamente. Y mira, otro dato, esto lo pudimos ver desde el inicio de los registros para los aspirantes a los cargos de elección popular. Los partidos más grandes, los partidos mayoritarios, PRI, PAN, PRD, tienen ya históricamente una gran cantidad de mujeres que militan en ellos y que han buscado cargos de elección popular. No tuvieron ningún problema para tener aspirantes mujeres. Pero los partidos de recién creación o partidos emergentes, desde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, y los más nuevos, ¿no? Encuentro Social, el Humanista. Tuvieron un problema muy grave para poder encontrar mujeres que quisieran ser candidatas. Claro. O sea, fueron a decir, a ver, tú líder de aquí, pues eres hombre, pero no te podemos poner a ti porque eres hombre. Y necesitamos mujeres, a ver, dile a tu esposa, a tu prima. ¡Qué absurdo! O sea, andaban buscando a ver qué mujeres quería ser candidata, ¿no? Así es. Esto también redunda en inequidad, en ese sentido, porque los pones en el afán de beneficiarlos o de
equipararlos en una carrera parejera. Al contrario, porque son candidatos no idóneos, porque no proyectan, porque no hay experiencia, porque no traen el trabajo de otros más, entonces están en desventaja cuando lo que se buscaba era todo lo contrario. Sí, efectivamente. Tendrá que haber, y esto yo creo que los legisladores electos en este momento y los funcionarios que vayan a entrar a las diversas áreas de la administración que están vinculadas con el tema, tendrán que hacer una seria reflexión y ya empezar a pensar desde una vez en las reformas electorales que tendrán que hacerse el año que viene. Y no solamente ya en sentarse a hacer reformas sobre las rodillas, como lo hemos visto desafortunadamente en muchos casos, en muchas legislaturas, sino hacer un estudio profundo, un estudio serio, un estudio que se base no solamente en las opiniones de los partidos y a conveniencia de los partidos políticos y de los grupos de poder, de los equipos políticos, sino que se base en la experiencia y los estudios de profesionales del tema, de quienes han estudiado el tema de la mujer, de quienes desde el punto de vista sociológico, político, incluso de psicología política, acerca de, estamos en esta parte de la participación política de las mujeres, haya estudios serios que puedan decir cuál sería la mejor forma de arreglar nuestras leyes, de reformar nuestras leyes para que, uno, haya equidad en las contiendas, igualdad de oportunidades de participación y efectivamente haya... Por supuesto. Ahí tenemos un caso, mira, aquí localmente tenemos un caso curiosísimo, el Movimiento Ciudadano. Ahí tenemos a un líder local que sale de candidato, pero pierde la elección, Machuca Nava, pero por ahí sus familiares mujeres están en algunos cargos donde sí podrían o tenían posibilidades de haber llegado. Y los suplentes que iban de estas, más bien los suplentes también estaban relacionados familiarmente. Vamos, la equidad de género no puede servir para eso, o sea, no voy yo, pero va mi esposa, ¿no? Eso no es correcto, entonces tiene que ponerse alguna serie de candados si se quiere que esto funcione realmente. Se pervierte el afán primario. Te agradezco mucho, Marcos, te vamos a buscar próximamente para ver las lecciones de las elecciones y si ya se recuperó la credibilidad en las empresas de consultoría y de encuestas que en el 2012 pues no les fue muy bien. Te buscamos posteriormente. Muchas gracias por tu comentario. Muy interesante, muchas gracias y muchos saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Marcos Pineda, analista político, director de Consulting and Research, con este tema que va a seguir dando mucho de qué hablar y ya lo adelantó y estamos de acuerdo. Será necesaria la reforma de la reforma. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más de Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en Quien Resulte Responsable. La referencia que se da hoy en términos de transporte público, específicamente el colectivo, es la falta de accesibilidad para los discapacitados, para los adultos mayores, para las mujeres con movilidad reducida, o sea, las embarazadas, para los niños. Pues es una realidad que tenemos que cambiar, tenemos que trabajar mucho desde la Secretaría de Movilidad. Pues con los concesionarios se requiere un porcentaje de los vehículos concesionados que tengan accesibilidad. Sabemos que si bien no son todos, sí se requiere un porcentaje que tengan, por ejemplo, en primera que se detengan. Tenemos muchas denuncias que cuando un discapacitado, ya sea invidente o sea discapacitado motrizmente, no hacen la parada. Entonces los tenemos que estar sancionando. Entonces, en primera que se detengan y les den el servicio como marca la ley. En segunda, el descuento o el no cobro en caso de adultos mayores y discapacitados. Y en tercera, que tengan la instalación, la habitabilidad de los camiones, como es el caso, lo suficientemente anchas las puertas para que puedan subir y que haya un espacio en donde se pueda poner una silla de ruedas, en su caso, con un arnés o un cinturón. Esto fue Reporte Morelos, en Quien Resulte Responsable. Bueno, pues regresamos a Quien Resulte Responsable después de esta información del secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos,
el señor Manuel Santiago Quijano, en donde él habla que para que se pudiera autorizar un aumento de tarifas en el transporte público, primero deberían de modernizarse las unidades, pero también el servicio que otorgan los choferes y la responsabilidad de los concesionarios. Este cuento, esta canción, la hemos escuchado hasta el cansancio. Los transportistas argumentando que subió la gasolina, que subieron las refacciones, que el costo de la vida, que el salario mínimo, y pidiendo aumento de tarifas. La autoridad diciéndole sí, cómo no, en cuanto modernices el parque vehicular, en cuanto capacites a los choferes, en cuanto tengas un seguro del viajero, en cuanto des el boletito para que veas cuánto pagaron, cuando respetes a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, cuando respetes el descuento a estudiantes y gente a tercera edad, entonces lo hacemos. Y es el estira y afloja, el estira y afloja. No es un tema privativo de Morelos ni de la Ciudad de México, sino en todo el país es igual, porque luego el gremio del transporte es utilizado con fines políticos, para la movilización, para el acarreo, para el bloqueo de calles, para muchas cosas, y entonces están en el juego del toma y daca, y el único afectado es el usuario y los peatones, porque ha incrementado el número de accidentes en donde son atropellados, lesionados y muchas veces muertos, porque les dicen, si tienes un asunto como este, pues mejor de plano que se muera porque sale más barato pagar. Fíjense nada más la concepción, así las cosas con el tema del transporte, que no es privativo de Morelos, pero pues usted se puede identificar en cualquier parte del país. Se cumplen ya 9 meses de una herida abierta en nuestro país, donde no ha llegado la justicia, no ha llegado el consuelo, no se tiene claro qué pasó, hay versiones, hay teorías, hay hipótesis, hay 2 de 43 encontrados, pero la tragedia, el dolor y la indignación crecen mes con mes, y por eso buscamos a nuestro amigo y colega Julio César Zubillaga, director del Diario de la Tarde de Iguala, porque él vive la realidad del estado de Guerrero y la comunidad que fue el epicentro de la tragedia de Ayotzinapa. Don Julio César Zubillaga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros de que nos cumple con un saludo fraterno, el reconocimiento a la labor que realizan, y como bien lo comentas, son a partir de mañana 9 meses que se cumplen de esa tragedia que no nada más ha causado y sigue causando naturales a los igualtecos donde sucedieron los hechos, sino al estado de Guerrero y al país en general. Estamos y seguimos con verdades a medias, con falta de credibilidad y con casos que se repiten de violencia y que no tienen un fin inmediato. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué se ha logrado a través de 9 meses de tomar las calles, las carreteras, de mesas de negociación, de denuncia pública, de cobertura mundial y la vergüenza del país ante los ojos del resto del planeta? Pues lejos de haber ganado o avanzado en el aspecto positivo, es más el daño colateral que ha causado esta tragedia, porque con todas esas acciones pues son ya millones de pesos las pérdidas que arrojaron esas manifestaciones vandálicas de grupos que se han colgado, grupos anarquistas que se han colgado de esos hechos para chantajear, exigir prebendas al gobierno, un gobierno que a falta de resultados, que a falta de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía, pues se ve obligado muchas veces a caer y a ser víctima de estos chantajistas. Tenemos que, yo creo que la mayor parte de los mexicanos no hemos creído en su totalidad la llamada verdad histórica que nos dio a conocer el ex procurador ahora Murillo Karam, y seguimos con las mismas dudas. Surgen mayores hipótesis, como tú lo comentas, mayores teorías, más versiones, y lo cierto es de que no, lejos de acercarnos a la realidad, lejos de llegar al fin, a la solución o al desenlace final de esta tragedia, pues nos separamos más a esa solución. Mañana se cumplen 9 meses, están programadas actividades de protestas, marchas, tanto en la capital del país como en algunas otras ciudades. En el caso de Iguala, pues también, pese a que no hay acciones anunciadas determinadas, sí se sabe que vienen al lugar donde sucedió uno de los pues
no sabemos todavía si enfrentamiento o masacres, ¿no? Porque también hay ya versiones de que los muchachos traían armas, venían gente involucrada con ellos de grupos delictivos. No, y de hecho también, perdón que te interrumpa, ya salieron versiones de que al menos uno, se habla de 2 o 3, eran militares infiltrados porque alguno de ellos se había enrolado en el ejército, tuvo un accidente, es dado de baja, se mete a estudiar y ahora lo consideran como que la hebrita en donde hubo una infiltración de las Fuerzas Armadas. Y todo esto, compañero, genera mayor desconfianza, mayor falta de credibilidad, porque cómo es posible que a 9 meses se descubre que había militares infiltrados en ese grupo de 43 aún desaparecidos, y hay también la versión de uno de los estudiantes, de los hijos de las personas que hoy forman los grupos de protesta, de que la última ocasión que el estudiante tuvo contacto vía telefónica al exterior fue precisamente del batallón, 27 batallón, una comandancia, unas instalaciones que a la fecha no han abierto sus puertas como lo han demandado en especial los padres de familia. Surgió la versión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero, en lo que, de acuerdo a las evidencias, de acuerdo a lo que él vivió esa noche trágica, minutos después de ocurridos los hechos, los estudiantes no pasaron la barandilla, como es la versión oficial, si se le puede llamar de esa manera. No hubo evidencias de que los estudiantes hayan estado ahí, y sí, por el contrario, esa misma noche, a solicitud de los padres de los menores, de los estudiantes, afectados, se trasladaron a las instalaciones del 27 batallón en ese momento y les fue negado el acceso como ellos lo demandaban. Esto pues genera mayores dudas. Ahora la versión de esos 2 presuntos militares infiltrados, y como lo comenté al principio, pues lejos de acercarnos a la realidad, creo que nos separamos más de esto. Hoy ni la verdad jurídica, ni la verdad histórica. Cayó un gobernador, hay un voto en contra del PRD, gana el PRI, pero siguen apareciendo fosas clandestinas, la gente sigue con temor, y Guerrero, que depende de la imagen del turismo para sobrevivir, sigue sufriendo las consecuencias. Definitivo, es interminable la ola de violencia, el número de víctimas está en aumento día con día, hora tras hora. Hoy te puedo decir que en Iguala llegó personal de la Procuraduría General de la República, de la CEIDO, la Subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, y vinieron a asegurar, imagínate, la comandancia donde funcionó el cuartel de la Policía Preventiva Municipal, la cárcel donde presuntamente estuvo un grupo de estudiantes anoche. Hasta hoy, a 9 meses, la Procuraduría General de la República ordenó el aseguramiento de esas instalaciones, junto con algunos talleres mecánicos donde existen las patrullas presuntamente clonadas que participaron en esos. ¿Qué tuvo que irse Murillo a Caram de PGR para lograr hacer esta diligencia o qué? Imagínate, a 9 meses tuvieron que pasar para que la PGR determinara ir a asegurar estos inmuebles que tienen que ver con las investigaciones, que tienen que ver con las pesquisas. De hecho, están detenidos los autores presuntamente intelectuales y materiales, y aún no se tiene la certeza, aún no se tiene la seguridad del paradero de estos 43 estudiantes, y mientras los daños siguen a la vista, siguen causando muertes, dolor, luto, inseguridad, anarquía y todo lo que se le pueda sumar. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, la atención y la denuncia permanente del programa Quien Resulte Responsable, agradeciéndote, compañero y colega Julio César Zubillaga, director del diario La Tarde de Iguala, siempre la comunicación y la información de primera mano, el sentir social que nos compartes en este programa. Al contrario, estoy para servirles, agradezco la oportunidad que me brindan de llegar a nuestros hermanos morelenses y a todos los lugares que forman parte del vasto teleauditorio de su programa. Un abrazo fraterno, estamos para servirles y pues aquí vamos a estar para lo que se ofrezca. Lo sabemos, al pie del cañón, gracias amigo y colega, y todo México se entera de lo que vive la realidad tristísima del estado de Guerrero, las consecuencias de este y otros actos que permanecen. Si Eduardo Galeano habló de las venas abiertas de América Latina, Guerrero, Michoacán, Oaxaca son las venas abiertas de nuestra patria. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable todas las noches desde Cuernavaca para todo el país, lo que está ocurriendo en materia informativa, las denuncias, el seguimiento a los temas que laceran a la sociedad como el día de mañana, 9 meses ya de la tragedia de Ayotzinapa, esto que sigue y está muy lejos aún de resolverse y mucho menos de curar las heridas. Primero que nada, la familia de estos jóvenes desaparecidos, los estudiantes normalistas, y en general al estado de Guerrero y el país. Hacemos contacto vía telefónica con el director general de Quien Resulte Responsable, que se encuentra en labores de investigación, seguimiento jurídico, atención personalizada y todo lo que pueda apoyar a la causa más noble de los amigos de la UAS, Federico Mayorga Villanueva. Federico, buenas noches. Carlitos, auditorio, con el gusto de saludarles, muy buenas noches. Pues Carlos, ¿con qué quieres que empecemos? Digo, lamentablemente las declaraciones de Javier Sicilia en cuanto a la situación de los candidatos independientes, yo me pregunto, el señor Javier Sicilia sabe de la desviación de recursos que se dan al traer una escolta puesto por la Fiscalía General del Estado, al traer un vehículo de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que es muy importante criticar, pero con propuestas. Y aquí lo importante es que sean propuestas para beneficio de toda la gente de Cuernavaca, independientemente sea el candidato que sea. Pero creo que no es la postura, no es la posición de Javier Sicilia, quien anteriormente pues no tenía ningún puesto en la Universidad Autónoma del Estado, hoy lo tiene, hoy trae su servicio de seguridad personal con un vehículo de la Fiscalía, que ese vehículo pues obviamente es de toda la gente, de todos los ciudadanos del Estado, y se le está dando esa protección, ¿en base a qué o por qué? Pregunto yo. Bueno, habría muchos argumentos de por qué lo hace, pero su posición me parece razonable en el sentido de que los candidatos ciudadanos no son la panacea, no son la solución. Hoy habló de que Cuauhtémoc Blanco adolece de lo mismo que otros políticos profesionales, ignorancia, falta de cultura y ambición. Bueno, si él manifiesta que la gente es ignorante, bueno, se debió haber postulado, con propuestas, digo que yo creo que es importante ya hablar de los hubiera, Carlos, yo creo que eso ya no es válido. Hoy, bien o mal, hay un candidato que recibe una constancia de mayoría y se llama Cuauhtémoc Blanco. Sí, por supuesto, lo hecho está y la gente que votó por él pues habrá de aplaudirlo o, como dice la toma de protesta, o reprobarlo. Así es. Eso me queda claro, que yo creo que hoy la ciudadanía está jugando un papel muy interesante, Carlos, y así como Dios la confianza, también tengo por seguro que la ciudadanía, si no cumple las expectativas de la misma ciudadanía va a solicitar que renuncie. Eso me queda claro, Sí, así como se le quiere al ídolo cuando se equivocan, hay algo que no se le perdona al líder, que es equivocarse. ¿Cómo está la cosa con la UAS, Federico? Carlos, fíjate que el día de hoy hubo situaciones muy interesantes, creo que en beneficio. Estamos, yo espero que a horas de tener todavía una reunión el día de mañana, para poder ya destrabar todo lo que estaba ocasionando algunos problemitas aquí en este asunto. No quiero adelantar mucho, Carlos, las cosas van por muy buen camino. Ahorita precisamente estamos también en una reunioncita donde se van a plantear algunas cosas que son interesantes, pero van por buen camino, Carlos, van por muy buen camino. Espero que esté entrando la sensatez de los funcionarios, la muestra de buena voluntad creo que ya se dio el día de hoy. Entonces, Carlos, pues es esperar a que se resuelva esto y esperemos que todo esto ya quede resuelto a más tardar a finales de agosto, Carlos. Ayer tuvimos contacto con Manuel Cloutier Carrillo, el hijo de Maquío, el diputado federal electo por el 5º Distrito Electoral en Sinaloa. Además de temas muy interesantes, yo le planteé la posibilidad de que él, como representante popular del estado de Sinaloa, pudiera ser solidario con las demandas de la UAS. Se mostró abierto a conocer de primera mano
la documentación, las denuncias, y que en caso de que los elementos se dieran, pudiéramos contar con su gestoría, su apoyo, porque dice, y dijo muy bien, lamentablemente en México, más que recurrir a las instituciones, hay que presionar para que se cumpla la ley. Carlos, lo importante es que se cumpla la ley, eso es lo más importante, ¿sí? ¿no? Lamentablemente hay gente que no ha hecho su trabajo como tiene que ser y ha generado obviamente esta situación de conflictos entre los trabajadores y la máxima casa de estudios de Sinaloa, pues la UAS. Me queda claro que hay gente que trató de hacerlo, de la mejor manera, pero hubo gente que no fue así, lamentablemente. Entonces ya creo que ya ahorita ya la posición, los caminos son distintos, Carlos, entonces esperamos que eso se resuelva de la mejor manera para todos ellos. Y cambiando un poquito de tema, Carlos, la situación del asunto que sucedió en Mascota en Hidalgo, si te acuerdas, no tiene mucho, hicimos un reportaje sobre el maltrato animal, sí, y acudimos, fue el gerente de mercadotecnia de las tiendas Mascota, y hemos visto un cambio que supuestamente que se había dado, pero el problema, Carlos, es que no nada más es eso, son muchas tiendas, tienes ahí, por ejemplo, en las diferentes centros comerciales de todo el país, habla de las tiendas, galerías, de... No, aquí afuera de Sam's, en Cuernavaca. Carlos, a nivel nacional, son animalitos que llegan, los destetan, los mandan en contenedores, los distribuyen, Carlos, y se quedan un mes y medio, 3 semanas en una jaula. Sí. Y eso es muy triste porque no tienen un espacio donde puedan los animalitos simplemente caminar, donde puedan ejercitarse, Carlos, y la autoridad lamentablemente agarra y da las autorizaciones y no pasa nada. Sí, por ejemplo, en el caso de Mascota en Hidalgo, el presidente de este grupo de tiendas de venta de alimentos, accesorios y animalitos, dice que en Hidalgo no está tipificado el delito de maltrato animal, que cuando mucho se les podrá juzgar por abuso de confianza. Carlos, pero eso independientemente, Carlos, mientras que la autoridad no regule y todas esas tiendas que tengan que tener un espacio para que los animalitos puedan hacer ejercicio, para que no nada más estén en una jaula, Carlos. Las condiciones mínimas, ¿no? Mínimas. Bueno. Entonces, Carlos, es inhumano. Sí, completamente. Vimos el video del maltrato que sufrieron los animalitos y hoy también tuvimos la fotografía de cómo personas golpearon a este empleado. No quisimos alentar la violencia. Habrá quien diga se lo merece, tampoco es el camino, pero sí la indignación creció. Se nos acabó el tiempo, Federico. Entonces, un saludo, un abrazo a todo el auditorio, muy buenas noches. Un abrazo para ti, saludos a la comunidad de la UAS y estamos al pendiente de su problemática y solución. Buenas noches. Y llegamos así al final de esta emisión de Quien Resulta Responsable. Desde Cuernavaca y para todo el país, soy Carlos Félix. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.